¿Tienen imagen? Sí, profesor. Completaremos la revisión de los músculos insertos en el miembro superior. Hablaremos de los músculos ubicados en la región del antebrazo y finalmente la mano. Breve recuerdo de las estructuras óseas donde se van a insertar estos músculos. Extremidad inferior o epífisis distal y parte inferior también de lo que es húmero, haciendo énfasis al canal radial, al epicóndilo, la epitróclea, apófisis coronoides, las caras y bordes que tienen en su diáfisis tanto el radio como el hueso cubital. Luego, los canales que tiene el hueso radial en la región posterior, los huesos carpianos, que tiene sus caras anterior y posterior que no constituyen superficies articulares. Luego los huesos metacarpianos que tienen su epífisis igualmente proximal y distal, su cara anterior, cara posterior, la misma descripción para lo que son los huesos falángicos. Obviamente, aquí está la vista anterior o en posición anatómica el miembro superior y aquí la región posterior donde está el olecranon. Un ratito, porfa. Listo, chicos. Después de este recuerdo rápido, jóvenes, vayamos al tema. ¿Cómo se agrupan los músculos en la región del antebrazo? En 3 regiones: anterior, posterior y región externa. Todo esto en posición anatómica, jóvenes. Y la externa, que es lo que digamos el término nuevo de repente para ustedes en la descripción de lo que es miembro superior, es la región que coincide con la disposición del hueso radial y el primer dedo. En total a este nivel tenemos 20 músculos y por la función que cumplen el grupo de músculos, a los del grupo anterior se les agrupa como flexores y pronadores, mientras que los de la región posterior extensores y supinadores. En la región anterior, la cantidad total de músculos son 8. Y estos 8 músculos, a su vez, van de un plano superficial, o sea, aquellos pegados a la superficie de la piel, hacia el plano profundo. Y cuando decimos plano profundo, son estructuras musculares pegados a los huesos que hay en el antebrazo. Entendida así, ¿qué huesos hay en el plano más superficial? O dicho de otra forma, primer plano, que así lo describen en la literatura. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. ¿Cuál es la característica común de estos músculos? Estos 4 primeros. Que la inserción común o inserción de inicio la tienen en la epitróclea. En el segundo plano encontramos un solo músculo, que es el flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano hay 2 músculos, que es el flexor común profundo de los dedos, que tiene disposición medial, y el otro músculo es el flexor propio del primer dedo, que tiene una disposición lateral o, digamos, en relación al hueso radial.
Y en el cuarto plano hay un solo músculo pegado a la misma estructura ósea, y en el tercio inferior de lo que es el antebrazo, pegado a la articulación de la muñeca. Ahora, la inserción común que tienen estos músculos de la región anterior del antebrazo es a expensas de estructura tendinosa corta pero sólida, y después viene la masa muscular en sí. Y esta masa muscular tiene la predominancia solamente de estar presente en los 2/3 superiores, o inclusive algunos más arriba, como estructura de fibras musculares. Y después lo que continúa en la configuración del músculo, yendo ya a la inserción de término, es estructura tendinosa. Esa es la explicación por qué el antebrazo tiene mayor volumen en la región proximal o pegada al codo y menos diámetro o volumen en relación a la articulación de la muñeca. Primer músculo, jóvenes. Esta es una vista anterior del antebrazo. Obviamente que estamos viendo varios músculos, pero los que vamos a describir son de esta región. Así, lo que voy a remarcar. Obviamente que en la región proximal ocupan la región de la epitróclea, pero después van ganando volumen en la configuración, pero ya de sus tendones, cuando van en dirección de su inserción de término. El primer músculo es este de acá, jóvenes. Pronador cuadrado. La característica de este músculo esto es medial, para que nos ubiquemos, jóvenes, medial y lateral, superior e inferior, o proximal y distal. Entonces, de los 4 músculos insertos en este primer plano, este es el más lateral. ¿Y por qué lateral? Porque está en dirección del hueso radial. Y el común de estos músculos es la inserción inicial en la epitróclea. Está ubicado en este tercio superior del antebrazo, y en general su recorrido es desde la epitróclea a una superficie del radio. Esa es la característica general. Pero veamos ahora su inserción o inserciones específicas que tiene. ¿Qué inserciones específicas tiene en su inserción de inicio? A través de 2 fascículos o 2 tendones. Uno se inserta en la cara anterior de la epitróclea, y hay fascículos que inclusive se originan en el borde inferior del húmero. El segundo fascículo, que no se ve acá y se los voy a mostrar en el otro esquema, es el fascículo coronoideo, y el nombre ya dice en qué superficie de inserción específica tiene. Es en el borde interno de la apófisis coronoides. Ahora, a este nivel también, jóvenes, cada músculo tiene su aponeurosis. Entonces, esta inserción de inicio también tiene fascículos que se insertan en esos tabiques que separan el grupo de músculos ubicados en esta región. Ahora, estos 2 fascículos de inicio en esas 2 superficies que les acabo de comentar originan sus fibras musculares propiamente dichas, y después se fusionan y forman esto que ya ustedes están evidenciando en el esquema, que es el cuerpo en sí del músculo. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige a su inserción de término, pero para insertarse, ¿qué hace? Estas fibras tienen un tendón aplanado, sólido, y va a insertarse ¿dónde? En la parte medial de la cara lateral del radio, como lo van a ver en el otro esquema, en una superficie así más o menos que va de 2 a 2.5 centímetros. Esa es la disposición que tiene el pronador cuadrado. Ahora,
Cuando está a este nivel con las inserciones y la ubicación y las características que tiene, no está solo, jóvenes, como ustedes están viendo ahí. Entonces, significa hablar ¿qué? De sus relaciones anatómicas. Y para describir estas, primero se ve la configuración general que tiene el músculo. Es un músculo aplanado, por tanto tiene una cara anterior, la que estamos evidenciando aquí, un borde, Marina, apliquemos lo que es planos o superficies, borde, quien tenga la respuesta. No escucho. Superior, profesor. Eleve su volumen, no escucho. Borde superior. No, lateral. 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 Por tanto, este es el borde medial. Y si queremos hablar del superior, esto sería la superficie superior y la inferior, pero no lo escriben así porque acá están las inserciones de inicio y las inserciones de término. Si hay una cara anterior, obviamente también está la cara posterior. Y en base a esto se describen las relaciones anatómicas. Esta cara anterior, ¿con quién está relacionada? Simplemente, jóvenes, con su aponeurosis, tejido celular subcutáneo y piel. Punto, no hay más. Obviamente van a haber estructuras venosas pequeñas y todo lo demás, pero las relaciones anatómicas importantes son las que acabo de comentarles. Luego, el borde posterior, obviamente, va a estar en relación con, fundamentalmente, el radio cuando llega a su inserción del término. Ahora, las relaciones anatómicas más importantes están aquí, jóvenes. Este es el borde externo de este pronador redondo. Y aquí tenemos el borde interno de otro músculo que vamos a revisar más adelante, que es el supinador largo. Pero para el supinador largo este es el borde interno. Y entre ambos se forma un triángulo. Obviamente que la base de este triángulo es el pliegue del codo. Entonces, a esta estructura así delimitada, con estos músculos, recibe la denominación del triángulo del codo. ¿Y por qué es importante hablar del triángulo del codo, jóvenes? Y que está delimitado así. Porque si ustedes recuerdan, ¿cuál es la inserción de término que tiene el bíceps braquial? Jóvenes. Vamos, chicos. Tuberosidad bicipital del radio, jóvenes. Entonces ahí va a estar contenido el tendón del bíceps, el braquial anterior, los vasos humerales, el nervio radial lateralmente. Mientras que su borde interno solamente va a estar en relación con el siguiente músculo del plano superficial, que es el palmar mayor. Y profundamente a este nivel, jóvenes, a este nivel, posteriormente va a estar en relación con el flexor común superficial de los dedos. Ahora, el otro detalle anatómico en cuanto a relaciones anatómicas de este músculo, jóvenes, lo constituye a este nivel que no se ve en el esquema, que en medio de los dos fascículos de inserción de inicio que les he comentado, en la epitroca y en el fascículo coronoideo, forman una ventanita para que sea entendible la descripción. Y a través de esa estructura transcurre el nervio mediano. Y que después va a tener su recorrido en esta porción del antebrazo. Ahora, en cuanto a la inervación de este músculo, si les digo que el nervio mediano pasa a través de esos dos fascículos, pues tiene ramitos provenientes del nervio mediano para su inervación. La vascularización está a expensas de arterias interóseas, que son ramitos provenientes de la arteria recurrente ulnar anterior. ¿Qué hace este músculo? El nombre dice la función, jóvenes: pronador. Y accesoriamente
puede condicionar la flexión del antebrazo sobre el brazo. Este esquema, jóvenes, permite evidenciar ese espacio que les dije, epitróclea, base de la superficie del húmero a este nivel, es el primer fascículo y el otro fascículo está en la base de la apófisis coronoides. Este es el espacio por donde transcurre el nervio mediano. Entonces ahí tienen la descripción de este primer músculo, jóvenes. Siguiente músculo, estamos yendo de lateral a medial. Estamos en el primer plano de los músculos del antebrazo, que son 4. Sigamos. El siguiente músculo ubicado medialmente a este que acabamos de describir es este de aquí, joven. El palmar mayor, así está descrita en Testit. En otros textos, inclusive en el Atlas de Nether, ustedes lo van a encontrar así con esta denominación, del flexor radial del carpo. ¿Listo, jóvenes? Pero mejor identificable, vuelvo a repetir, como palmar mayor. ¿De dónde a dónde es la extensión general de este músculo? La inserción ya se los comenté al inicio, la epitróclea, y después se dirige hacia dónde como inserción de término, a la extremidad proximal del segundo metacarpiano. Segundo metacarpiano. Entonces, hablando propiamente de sus inserciones, la inserción de inicio es en la epitróclea, en la misma aponeurosis antebraquial que separa los músculos de la región anterior, de la región externa y de la región posterior, tan igual como hemos hablado de las aponeurosis que hay a nivel del brazo que separan el grupo de músculos de la cara anterior de la posterior, y en los mismos tabicos fibrosos que separan a estos mismos músculos. Tendón de inicio a ese nivel, viene el cuerpo muscular en sí, y más o menos en la distancia de sus 2/3 superiores y el tercio inferior, empieza el tendón de este músculo, jóvenes. Y en toda esta superficie inferior, cara anterior del antebrazo, ya no tiene fibras musculares. ¿Listo, jóvenes? Transcurre como estructura tendinosa y termina, como lo van a ver en el siguiente esquema, en la extremidad superior o proximal del segundo metacarpiano, y puede haber fascículos tendinosos que inclusive lleguen a la misma superficie del tercer metacarpiano. Entonces, si esta es la ubicación del músculo en la extensión que les acabo de comentar, igualmente, chicos, tiene una cara anterior o superficial, si es que se entiende mejor. Lo opuesto, la cara posterior, borde lateral y borde medial. La cara anterior, con los 4 músculos de este primer plano no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque simplemente está relacionado con su aponeurosis, tejido celuloso cutáneo y pies. La región posterior, no se ve el músculo acá, jóvenes, porque ya es un plano más profundo. ¿Qué músculo se ubica? El flexor común superficial de los dedos. Por tanto, la relación anatómica de este músculo en su cara posterior es con ese músculo, el flexor común superficial de los dedos. Ahora, su borde externo de este músculo, cuando está en la unión más o menos de la mitad de la longitud, ¿qué hace? Empieza a tener relación anatómica importante ¿con quién? Con el borde medial de este músculo, que también lo hemos descrito en relación con el pronador redondo, que es el supinador largo. Como ustedes lo están viendo ahí, después
¿Qué hace? Ya no hay ninguno de estos dos músculos tiene fibra muscular, pero siguen los tendones de estos dos músculos. Estas dos líneas blancas que están viendo ahí es el tendón del supinador largo y este es el tendón del palmar mayor. Y entre ambos, ¿qué ven ustedes? Esto rojo que ven, ¿qué cosa es, Marina? ¿Será un músculo que está por detrás? ¿O es otra estructura? Quien quiere opinar tiene que active su micrófono y que emita respuesta. Doctor, ¿es la arteria radial? ¿Quién habló? Camila Castro. Camila, muy bien, Camila. Es la arteria radial, jóvenes. Entonces, la presencia de estos dos tendones, del palmar mayor medialmente y del supinador largo lateralmente, determinan la presencia de un canal. El canal radial o el canal del pulso, que más o menos tiene una profundidad de 15 milímetros, y en esa superficie así del canal del pulso determinada por estas dos estructuras tendinosas se ubica la arteria radial. ¿Y por qué se llama el canal del pulso, jóvenes? Porque este es lo más usual desde el punto de vista clínico para poder determinar el pulso arterial de un individuo cuando se hace el examen clínico. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí tienen la relación anatómica importante en el tercio inferior de la longitud que tiene el tendón del palmar mayor con el otro tendón del supinador largo a este nivel. Entonces, inclusive ahí tienen la descripción por dónde transcurre la arteria radial a este nivel. Y eso ya lo hablaremos de arteria cuando hagamos cardiovascular. ¿Listo, jóvenes? Después que forma el canal del pulso, ya cuando está a nivel de la articulación de la muñeca, recuerden ustedes que aquí está el canal o túnel carpiano. Este tendón, jóvenes, no transcurre por el túnel, sino lateralmente a este túnel carpiano, o la descripción dice transcurre por fuera del canal carpiano. Pero obvio, en un tendón osteofibroso propio que tiene a este nivel, este palmar mayor. Y va a terminar, como ya se los comenté, en el extremo superior del segundo metacarpiano. El esquema se los muestro luego de la inserción de término. ¿Quién lo inerva? Igualito, el nervio que vimos acá, jóvenes, el nervio mediano. ¿Quién lo irriga? Ramos provenientes de la arteria recurrente unar. Acá está la arteria unar y una arteria recurrente. La recurrente significa que regresa nuevamente hacia arriba. Ramitos de eso va a dar inervación a este músculo en la porción superior. Y ramitos provenientes de esta arteria radial en su segmento inferior. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? La función importante de este músculo, ya les dije, todos los que están en la región anterior son músculos flexores. Obviamente, en este caso, flexor de la mano sobre el antebrazo. Y secundariamente dicen, puede esto contribuir a la flexión primero que se haya flexionado la mano sobre el antebrazo sobre el brazo. Y también se le considera dentro de su función como un accesorio en la función de abducción, así lateralmente, de la mano. Y aquí tienen, jóvenes, el esquema de lo que les dije. De la epitróclea a la extremidad proximal del segundo metacarpiano, estamos en el primer plano superficial anterior de los músculos del antebrazo. Tercer músculo del primer plano superficial. Es este de acá, jóvenes. Este músculo delgadito que ven adosado a este que acabamos de escribir es el palmar menor, cuyo tendón también se desliza hacia abajo. Entonces, la ubicación específica de este músculo es en el plano superficial de los músculos del antebrazo
medialmente al palmar mayor. Se le considera en la descripción de este músculo como no constante, o sea, puede faltar en algunos individuos, y eso no es patología, simplemente variación anatómica. La inserción de inicio es en la epitróclea y en la aponeurosis antebraquial y tabiques fibrosos que hay a este nivel. Como ven ustedes, jóvenes, hasta ahora, a excepto del pronador redondo, los demás músculos tienen inserción común en la epitróclea. El pronador redondo también en la epitróclea, pero también en la apófisis coronoides. Después que se origina este músculo, jóvenes, cuerpo muscular delgado, inicia la porción tendinosa en sí, se dirige verticalmente, medialmente. ¿Y dónde termina? En dos fascículos, el fascículo interno, o sea, el medial, en la aponeurosis palmar, que ustedes lo están viendo ya aquí, y el externo, van a dirigirse a aponeurosis y músculos de la región tenar, músculos relacionados con el primer dedo en la superficie de la mano. Entonces, la inserción final de este músculo, que es inconstante, el palmar menor, termina en tejido blanco como inserción de término. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, la cara anterior ya es fácil la descripción. La posterior va a estar en relación con el flexor común superficial de los dedos, que está por detrás o más profundamente. Esto a nivel de la articulación de la muñeca va a estar ubicado en relación con el nervio mediano, que ustedes lo están viendo ahí. Quien lo inerva, al igual que los anteriores músculos, el nervio mediano. La irrigación también a expensas de la misma estructura arterial que hemos comentado para el pronador redondo y el palmar mayor. Y la acción de este músculo igualmente lo mismo que hace el palmar mayor, flexionar la mano sobre el antebrazo. Y como tiene inserción en superficie blanda a este nivel, si es que existe el músculo, va a contribuir a tensar la aponeurosis palmar a este nivel. Y acá lo tienen, jóvenes. Este es el palmar menor. Bueno, obviamente aquí está representado así la inserción de término porque no está el tejido blando, pero la proyección es esa, pero no lo van a considerar como si se inserta en estructura ósea. Y el último de los músculos del primer plano es el más medial de toditos, jóvenes. Es el cubital anterior, o también denominado flexor ulnar del carpo. Inserciones de inicio. Tiene dos fascículos en su inserción de inicio. Uno, que es el fascículo en la epitróclea humeral. El segundo fascículo es en el hueso ulnar. Y específicamente en el borde medial del olecranon y el borde o los dos tercios superiores del borde posterior del hueso ulnar. De esos dos fascículos que se desprenden así del olecranon, y la región posterior de la ulna, bajan sus fibras, forma el cuerpo muscular. ¿Y qué hace, jóvenes? Termina en un tendón sólido que prácticamente este tendón cuando desciende está relacionado con el hueso pisiforme. Y ese tendón que prácticamente envuelve al hueso pisiforme puede enviar fascículos tendinosos al hueso ganchoso y también a la aponeurosis palmar que está ubicado en relación con el quinto dedo. De relaciones anatómicas, la superficial no hay inconveniente. La profunda va a proteger o cubrir al flexor común superficial y en parte al músculo flexor común profundo de los dedos. Va a cubrir a este nivel al más profundo de los
músculos, que es el pronador cuadrado, y va a estar en relación con el nervio cubital a este nivel. Y también con la arteria de la misma denominación. ¿Quién lo inerva? Ramitos provenientes de la arteria recurrente ulnar posterior. El nervio que lo inerva ya no es el mediano como los anteriores, sino el nervio cubital. Y la función sí es compartida con los tres músculos: palmar mayor, menor y el cubital anterior. Y aquí tienen este músculo. Es una vista relativamente posterior. Hasta ahí el primer plano del grupo anterior de los músculos del antebrazo. Ahora, si retiramos estos 4 músculos que acabamos de revisar, obviamente, como se dice, estamos desnudando a la estructura ósea del antebrazo y también la epífisis distal del húmero y su diáfisis en su región inferior. Y el músculo que estamos viendo aquí, jóvenes, es el flexor común superficial de los dedos que tienen estas inserciones, y el otro es el más profundamente después, el flexor propio del primer dedo. Entonces, en este segundo plano, el músculo que encontramos es el flexor común superficial de los dedos. ¿Qué inserciones tiene? Un fascículo inicial en la epitróclea. Luego, tiene otro fascículo que se inserta ¿dónde? En la base de la apófisis coronoides. Los exquisitos dicen en su borde inferior. Luego, inserciones también ¿dónde? En la mitad del borde anterior del radio. Y como ustedes ven ahí, forman como un espacio a este nivel de disposición oblicua, haciendo un espacio ahí. Y entonces, ¿por qué así esta disposición libre a este nivel? Para permitir el paso de ¿qué? Del nervio cubital y del nervio mediano. Entonces, estos son los fascículos tendinosos de inserción de inicio que tiene el flexor común superficial de los dedos en la longitud de sus 6 tercios superiores con el tercio inferior. ¿Qué hace? Prácticamente desaparecen, se agrupan las fibras musculares y forman o terminan en 4 tendones. 4 tendones que la disposición inicial de estos 4 tendones que ustedes lo están viendo aquí, 1, 2 y 3 y 4, ¿cómo es aquí a este nivel, jóvenes, en el antebrazo? Los tendones que se dirigen al tercero y cuarto dedos tienen una disposición superficial. Y por detrás de estos van a estar ubicados los tendones que se dirigen al segundo y al quinto dedo. Así transcurren a este nivel. Inclusive así transcurren a nivel del túnel carpiano, que es un contenido del túnel carpiano. Y después, ¿qué pasa? Se separan los tendones ya en dirección hacia los mismos dedos. Por eso dice superficial. ¿Y cuáles son esos dedos a los cuales va? Como ya les dije, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Pasan el túnel carpiano. ¿Y después qué pasa? Terminan obviamente transcurriendo en la cara anterior de los metacarpianos, jóvenes. Terminan en 2 cintillas
o tirillas le llaman, y que van a terminar ¿dónde? En el lado extremo superior de la primera falange. ¿Listo, jóvenes? Ahora, cuando se abren así, forman como una especie de ventana. Y a través de ese ojal va a transcurrir el tendón que tiene la inserción de término, otro músculo que está por detrás de este, que es el flexor común profundo de los dedos. Y por este comportamiento, como se dice, perfora el ojal, entonces a los tendoncitos esto de inserción de término del flexor común superficial se le dicen el tendón perforado, y al tendón del flexor profundo le dicen el tendón perforante. Ahora, cuando están a este nivel, estas superficies tendinosas, obviamente que se adhieren a la superficie ósea a este nivel, tienen sus vainas fibrosas respectivas que les permite el trabajo o el actuar de estos tendones. Obviamente antes con la contracción de su cuerpo muscular. Y para que tengan una idea más concreta de lo que ocurre de esto de tendón perforado y perforante, lo tienen acá, jóvenes. Así es el comportamiento. Entonces, esta es la inserción de término que tiene el flexor común, uno y la otra tibia. Obviamente que tiene fascículos que lo adhieren a la superficie ósea. Y por la ventana que dejan estos dos, está el tendón del flexor profundo de los dedos que termina en la extremidad superior de la última falange. Vuelvo a repetir, para que sea entendible esto, inferior o superior, todo en posición anatómica, en posición de pie. Ahora, eso en cuanto a sus inserciones. Ahora, nuevamente lo tenemos acá, el músculo. Han sido cortados los otros músculos para poner en evidencia esto, y aquí está la ventana que les he explicado, aquí está el nervio mediano, hasta aquí la arteria femoral, y después ya reciben las denominaciones de arteria radial para irse al canal del pulso, la arteria interósea. Ahora hablemos de las relaciones anatómicas que tiene este músculo. Igualmente, tiene una cara anterior, hacia atrás la posterior, se describe un borde lateral y un borde medial. Entonces, como estamos en un segundo plano, jóvenes, esta cara anterior ya no podemos decir, como en el primer plano, aponeurosis, tejido celular subcutáneo y piel, no. Aquí sí hablamos de aponeurosis. Obviamente la aponeurosis propia de este músculo, la aponeurosis que tienen los otros músculos del primer plano, sería la primera relación anatómica, pero la relación anatómica es con quién. ¿Qué tiene en su cara anterior este músculo? Los primeros que hemos comentado, palmar mayor, palmar menor a este nivel. Y hacia atrás, ¿a quién tiene o a quién protege? Al flexor común de los dedos. Y entre estas dos superficies, o sea, en su cara posterior, como interposición, va a estar el nervio mediano y las arterias y venas a ese nivel. Por ahí van a transcurrir. Cuando estamos en la región inferior, jóvenes, ya les dije que los tendones, esos, si los he mostrado antes, transcurren por dentro del canal carpiano. Y obviamente esas estructuras tendinosas van a estar en relación con quién, con el flexor común profundo de los dedos y con el flexor propio del primer dedo. Y también la estructura nerviosa importante, y todavía es un recuerdo de lo que hemos hablado del túnel carpiano en los huesos, el nervio mediano. ¿Quién lo inerva, jóvenes? Obviamente es el nervio mediano, filetes provenientes de este nervio, la irrigación a cargo de la arteria radial y ramitos también de la arteria ulnar,
Ya les dije al inicio que todos los músculos de la región anterior son flexores, pero en este caso específicamente, ¿qué hace este flexor común superficial? Flexiona las segundas falanges sobre la primera y accesoriamente después la falange proximal sobre la mano y seguimos en la secuencia de movimiento, la mano sobre el antebrazo. Entonces, ese es el músculo del segundo plano. Otra vista de lo mismo lo tienen acá, jóvenes. Acuérdense que termina en 4 tendones. De esos 2 tendones en la región de la muñeca, 2 son anteriores y 2 profundos. Y en el tercer plano, ¿qué encontramos, jóvenes? Aquí ha sido retirado el flexor común superficial. Chico, está cortado. Y aquí está el flexor común profundo de los dedos. Y el otro es el flexor propio del primer dedo. ¿Qué inserciones tiene? En los 3/4 superiores de la cara anterior y borde interno del hueso cubital. En la aponeurosis antebraquial que tiene este conjunto de músculos, también tiene inserción en esta superficie de la membrana interósea y también en una superficie que está en la cara anterior del radio por debajo. Perdón, chicos, disculpen. Por debajo de la tuberosidad bicipital del radio. Luego, el cuerpo muscular así de este músculo en estas superficies de inserción de inicio, y vean ustedes, a diferencia del anterior que forma una ventana, esto se adhiere fuertemente a la estructura ósea de este nivel. Forma el cuerpo muscular y después la otra diferencia de este flexor común profundo con el superficial. En el superficial, ¿qué hacía? 2 tendones eran anteriores y 2 son superficiales y los otros 2 profundos. Acá no. Los 4 tendones están a un mismo nivel en la región del antebrazo. Se deslizan estos tendones como más o menos de ligeramente medial a lateral. Jóvenes, los 4 tendones atraviesan el túnel carpiano osteofibroso. Y estos 4 tendones se deslizan inclusive por la cara anterior de los metacarpianos y terminan en un tendón ancho que se van a insertar en la tercera falange o falange última del segundo, tercero, cuarto, quinto dedo. Haciendo una comparación hasta aquí, jóvenes, aparte de las diferencias. Chico, dice flexor común superficial de los dedos. Ahora estamos en el tercer plano. Lo que estamos revisando dice flexor común profundo de los dedos. Se refiere solamente a partir del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Estos no tienen ninguna estructura tendinosa para este primer dedo. O sea, de eso de común superficial es solamente aplicable a partir del segundo al quinto dedo. Entonces, estas son las inserciones de inicio y de término. Obviamente que esto ya fue explicado, que transcurre por los 2 tendones laterales que tienen la inserción de término, el flexor común superficial. Entonces, este tendón del flexor común profundo es el tendón perforante. Luego de haberles descrito las inserciones de inicio y término, hablemos ahora de sus relaciones anatómicas. Acá está el músculo, jóvenes, y acá están sus tendones. Ha sido cortado, retirado el flexor común superficial
¿Y qué vemos, jóvenes? Ya está prácticamente, estamos pegados a las estructuras óseas del antebrazo. ¿Y qué vemos? El más profundo de los músculos, el pronador cuadrado. Entonces tiene una cara anterior, la cara posterior que no se ve, su borde lateral y su borde medial. Entonces, las relaciones anatómicas. Por delante, ¿a quién tiene este músculo? Si es que son exquisitos en la descripción, a la cara posterior del flexor común superficial de los dedos. ¿Y qué más tiene? Acá están bien los jóvenes. Esta es la arteria cubital del nervio ulnar. Ahora, eso en la región superior del antebrazo. Y cuando se deslizan estos tendones, la cara posterior o profunda de estos tendones está por delante o cubriendo, si es que quieren, al pronador cuadrado. Y cuando ya está en la mano, jóvenes, estos mismos tendones del flexor común profundo de los dedos sirve como elemento anatómico ¿para qué? Para la inserción de unos músculos que están interpuestos entre los huesos metacarpianos de la mano, y esos músculos reciben la denominación de los músculos lumbricales. ¿Listo, jóvenes? Ahí tienen ustedes las relaciones anatómicas de este músculo. Inervación para esta estructura muscular, dos nervios, mediano y ulnar. Irrigación, ramos provenientes de la arteria ulnar y a su vez la interósea depende de la ulnar. Acción, el nombre lo dice, flexionan las terceras falanges sobre las segundas sobre la primera y accesoriamente la mano sobre el antebrazo. Estamos en el tercer plano de los músculos de la región anterior del antebrazo, jóvenes. El otro músculo en el tercer plano es este que está acá y que también lo vieron en el anterior esquema. Es este de acá, chicos. El flexor largo propio del primer dedo. Entonces ahora ya nos olvidamos de lo común para el segundo y el quinto. Nos vamos hacia este primer dedo. El dedo más importante de la estructura de la mano y es otra de las grandes diferencias del ser humano con las otras especies vivientes. Entonces, una descripción general de este músculo en cuanto a su ubicación es lateral a la posición que tiene el flexor común profundo de los dedos. Si se dirige específicamente ¿de dónde? Desde la superficie del hueso radial ¿hacia dónde? Hacia la segunda falange del primer dedo. ¿Y cuáles son sus inserciones específicas? 3/4 superiores de la cara anterior del radio, como ustedes lo están evidenciando ahí. ¿Dónde más tiene inserción? En el tercio lateral de la membrana interósea. Esta es la membrana interósea y aquí está la inserción en el radio. Ahora, algunos dicen, puede haber fascículos accesorios que tengan inserción ¿dónde? En la apófisis coronoides. Se originan sus fibras musculares en la superficie que les acabo de comentar. Se forma el tendón propiamente de este músculo ya pegado a la articulación de la muñeca. Va a transcurrir por debajo del ligamento anular del carpo, esa banda fibrosa que se forma a este nivel. Y llega ¿a dónde? Así, prácticamente de medial y termina en la extremidad superior de la segunda falange del primer dedo. ¿Listo, jóvenes? Y en cuanto a las relaciones anatómicas que establece este músculo,
obviamente, por la posición y relación que tiene en cuanto a inserción con el radio, cubre a la superficie a este nivel del radio, cubre también a la membrana interósea, cubre al pronador cuadrado que está a este nivel y por delante va a estar en relación con el músculo ancho, como descrito que está en el segundo plano, que es el flexor común superficial de los dedos. Ahora, a nivel de la mano, jóvenes, la ubicación que tiene este músculo no compromete, o mejor dicho, pasa lateralmente de la conformación general que tiene el túnel carpiano, medialmente a la disposición de los músculos tenares, que son los músculos en esta región de la mano. Y acá, cuando se transcurre a este nivel, jóvenes, tiene una vaina fibrosa propia para esta estructura, para el mejor desenvolvimiento del trabajo muscular, obviamente con su vaina sinovial. ¿Quién lo inerva? Filetes provenientes del nervio mediano. ¿Quién lo irriga? Obvio, jóvenes, si está en este sector del antebrazo, donde está el túnel o el canal del pulso, son ramitos provenientes de la arteria radial. ¿Y qué hace este músculo? El flexor largo del primer dedo. El nombre lo dice, jóvenes. Flexiona la falange distal sobre la falange proximal y accesoriamente la falange proximal sobre el primer metacarpiano, o sea, sobre este huesito. ¿Listo, jóvenes? ¿Falta algún plano? ¿Cuántos planos hemos comentado? Chicos, ¿cuántos planos? 4 planos, jóvenes. Y el último de los músculos anteriores o flexores del antebrazo, en el plano más profundo o pegado a la estructura ósea, lo tienen acá, jóvenes. Este músculo. Obviamente aquí está en relación anatómica con el flexor profundo, común profundo, y el flexor largo del primer dedo. Ahora, ¿por qué se llama cuadrilátero? Por la forma que tiene el músculo. Acá hay mucho pronador redondo, por la forma también así del músculo, veo redondeado. Entonces, la ubicación de este músculo, jóvenes, es predominantemente en la región anterior, en esta superficie ósea. ¿Qué inserciones de inicio tiene? En el cuarto inferior, o sea, pegado a la articulación de la muñeca, y borde anterior del hueso cubital. Aquí la inserción es estructura tendinosa. ¿Dónde termina? Sus fibras que se originan ahí se dirigen lateralmente, hacia afuera, de disposición horizontal. ¿Y dónde terminan? Si aquí fue cuarto inferior, aquí también es cuarto inferior, pero ¿de quién? De la cara y borde anterior del radio. Pero aquí, a diferencia que esto es tendinoso, aquí termina en fascículos carnosos, como abrazando a la superficie del radio a este nivel. ¿Y por qué tiene estructura, jóvenes? Porque sirve como colchoncito para la arteria radial. Y en cuanto a relaciones anatómicas, jóvenes, obviamente que su cara anterior, ya lo hemos descrito, con los tendones, el flexor común profundo, con el flexor largo del primer dedo, y posteriormente, obviamente, va a cubrir a las superficies óseas a ese nivel. Esto va a estar en relación con el ligamento interóseo, la misma articulación radio-ulnar distal, y por delante va a tener no solamente a estos dos músculos que les he comentado, sino al cubital anterior también en su región medial. Inervación, ramitos provenientes del nervio mediano, la irrigación, ramitos provenientes de la arteria ulnar a este nivel, y la acción que tiene este músculo, jóvenes, es llevar el radio hacia adelante y medialmente, en el movimiento de
pronación. Un esquema más ilustrativo de este último músculo en la región anterior lo tienen abajo. Esta es la disposición así de inserción que tiene el pronador cuadrado. Y aquí están ustedes los tendones de los otros músculos. Y un resumen de todo esto que hemos comentado, jóvenes, lo tienen aquí. En el tercer plano están el flexor profundo de los dedos y el flexor largo propio del primer dedo. En el último plano está este músculo que es el pronador cuadrado. Lo mismo aquí, jóvenes. Y aquí tienen el resumen en los 4 planos, los 4 músculos que les he comentado, jóvenes, con la función específica que hace cada músculo. En el segundo plano está el flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano hay 2, el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio. Y en el último plano, un solo músculo que es el pronador cuadrado. Ahora nos vamos a la región lateral o región externa de la superficie del antebrazo. Y por la disposición que tienen estos músculos, con el hueso radial, también reciben la denominación los músculos de la región radial. Si en los músculos de la región anterior eran 4 planos jóvenes, no músculos, aquí, para que, digamos, se establezcan como algo mnemotécnico, aquí son solamente 4 músculos. Supinador largo, que ya en parte se los he ido comentando en el grupo anterior de músculos, y aquí vienen músculos nuevos. Primer radial externo, segundo radial externo y supinador corto. Entonces, por la presencia de estos 2 músculos bajo esa denominación, entonces también la otra forma de identificar a estos 4 músculos son los músculos radiales. Supinador largo, jóvenes. A ver, ¿es miembro superior derecho o izquierdo? Vamos, chicos. Camila. Camila. Sí, doctor. Derecho o izquierdo el antebrazo, Camila. ¿Te perdiste, Camila? Izquierdo, creo, doctor. ¿Perdón? ¿Izquierdo? Así es. Está bien, se ubicaron bien, es izquierdo. Por tanto, esta es la región radial o externa. Y esta es la región medial. O sea, acá están los músculos que hemos comentado de la región anterior. En 4 planos. Y el más profundo, el pronador cuadrado. Supinador largo, jóvenes. ¿Qué inserciones tiene? En el borde externo del húmero, siempre por debajo del canal de torsión, vayan acordándose dónde está esta estructura del húmero. Luego, ¿dónde más? En los tabiques intermusculares que hay en esta región del brazo y antebrazo. Y después como que de posterior se viene a anterior este músculo, ¿no es cierto? No sé si notan ustedes como si estuviese girado.
se originan sus fibras musculares en sí del supinador. Después se adelgaza totalmente este músculo y se adelgaza ya porque ya no hay fibras en sí, tendón, o sea, lo mismo que hemos comentado para los anteriores, pues todo esto es tendón, jóvenes, excepto el pronador cuadrado que está en el fondo. ¿Y termina dónde? En la apófisis estiloides del hueso radial. Esas son sus inserciones de inicio y de término. ¿Qué relaciones tiene? Esto ya no es miembro superior izquierdo, Camila, o sigue siendo izquierdo. Camila. No, ese es derecho. Es un antebrazo derecho. Pues aquí tienen al músculo, jóvenes. Estamos en la región externa o lateral. Esto ya fue descrito. ¿Qué relaciones anatómicas tiene este músculo? Y para hablar de sus relaciones anatómicas, cara anterior, lo opuesto, cara posterior, borde, Camila. Borde. Anterior, doctor. Bueno, no, es cara anterior, Camila. Borde. Medial. ¿Quién habló? Tatiana, doctor. ¿Quién? Tatiana, doctor. Tatiana Caguana, ¿sí, no? Chicos, borde medial y borde lateral. Esto ya, este detalle ya se los comenté. Pero vayamos, la cara anterior con quién se relaciona rápido, a ver quién describe. Chicos. La piel. Aponeurosis, tejido celular subcutáneo, piel, ¿no es cierto? Hacia atrás va a estar en parte el flexor común superficial, más inferiormente el flexor común profundo, a más inferiormente al flexor largo propio del primer dedo. Medialmente es el borde medial. ¿Qué forma, jóvenes? Lo mismo que hemos comentado para esto del pronador redondo. El triángulo del codo. O la fosa cubital. Y en esto va a estar las mismas estructuras que hemos comentado cuando hemos hablado del pronador redondo. Y hacia abajo va a proteger pues a la articulación de la muñeca. ¿Y qué forma este nivel? Conjuntamente con el palmar mayor, el tendón del supinador largo con el tendón del palmar mayor. Canal radial. El canal radial o el canal del pulso. Entonces, esa es la razón por la cual, bien, el tendón del supinador largo, que también le dicen brachioradialis, o el tendón del palmar mayor, que nuevamente se los presento aquí, forman, jóvenes, o se les considera como los músculos satélites para la ubicación de la arteria radial. Pero a quien se le da más categóricamente esta denominación de músculo satélite es a este músculo, al supinador largo. La inervación va a estar a expensas ya no ni del mediano nervio cubital, sino un nervio radial. Y aquí lo tienen al radial. ¿Quién lo irriga? Superiormente una arteria recurrente de la misma arteria radial, y acá van a estar irrigados por filetes provenientes o ramitos provenientes de la misma arteria radial. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Es flexor
del antebrazo sobre el brazo. Algunos consideran que puede haber acción supinadora, de ahí la denominación de supinador largo. El esquema representativo de este músculo, jóvenes, lo tienen acá. De esta superficie de hueso humeral, de posterior a anterior y lateral a la apófisis estiloides del radio. Estamos en la región lateral, externa o radial del antebrazo. El siguiente músculo que encontramos aquí, jóvenes, es a este. Al primer radial externo y luego vamos a describir al segundo radial externo. Este es el que hemos comentado antes. Este primer radial externo, ¿qué inserciones tiene? Igualmente que el otro, borde lateral del húmero, en los septum o altabiques intermusculares, esta región lateral, ubicado por debajo de este primero que hemos comentado. Luego sus fibras se dirigen así, como protegiendo o cubriendo esta superficie de la articulación del codo. ¿Y de dónde van a terminar? En la cara externa del radio. Continúan por esa superficie. Se desliza, miren, arriba su tendón se inicia. Es el más alto de los tendones en su inicio. ¿Y a dónde llega? También a la apófisis estiloides del radio. De ahí la denominación primer radial externo. Obviamente para esto va a cruzar la cara lateral del esqueleto en la región carpiana. Y después se van a dirigir sus fibras al segundo metacarpiano, en la cara posterior específicamente de este hueso. O sea, compartiendo inserciones con el palmar mayor. En otra vista, acá tienen al palmar mayor, jóvenes. Este es un miembro superior derecho o izquierdo. Derecho, jóvenes. De la vista posterior. De estos músculos todavía no hemos hablado. En cuanto a relaciones anatómicas, jóvenes, va a estar cubierto así en parte por el supinador largo y por la aponeurosis del antebrazo. Va a estar cruzado hacia una parte inferior por el abductor largo propio del primer dedo, el extensor propio del primer dedo y el extensor largo del primer dedo. Acá abajo. Esto es acá. ¿Quién lo inerva? Ramitos provenientes del nervio radial. La irrigación también proveniente de la arteria radial. Y por la inserción de término que tiene este músculo, jóvenes, produce que la extensión del segundo metacarpiano sobre el carpo y a su vez la mano sobre el antebrazo. Acá tienen el esquema ilustrativo de este esquema, jóvenes. Fascículos al segundo, predominantemente, pero pueden llegar al tercer metacarpiano. Tercer músculo de esta región externa es el segundo radial. Es más sólido en comparación con el primer radial. ¿Qué inserciones de inicio tiene? En el epicóndilo ya nos olvidamos de la epitróclea que fue en los músculos flexores. Y en la epitróclea acá está ¿lo hace dónde? A través de un tendón, en la región posterior de esa superficie, en la aponeurosis propia que hay en esta región, jóvenes. En parte también en el ligamento lateral externo que tiene de refuerzo la articulación del codo, tabiques fibrosos.
y después sus fibras se dirigen relacionados con la cara externa del hueso radial. Se origina el tendón de este músculo, transcurre por el canal que le brinda la apófisis estiloides del radio, abajo, jóvenes. Y termina ¿dónde? En la base del tercer metacarpiano. En cuanto a sus relaciones anatómicas, jóvenes, acá está el músculo que lo estamos revisando. Obviamente superiormente va a estar protegido por el primer radial, que lo están viendo ustedes ahí. Cubre la cara externa del radio. Aquí ahí se escribe que hay sinovia. Quien lo irriga, ramitos provenientes de la arteria radial. Igualmente la inserción es por el nervio radial. Y la acción de este músculo es extender la mano sobre el antebrazo. Y el último de los músculos de esta región lateral, jóvenes, lo tenemos acá. Supinador corto. Si ustedes se percatan, jóvenes, ¿dónde empieza este grupo de la región lateral? En un supinador largo y termina, de los grupos de músculos, en un supinador corto. Y a quienes tiene, dispuesto como una posición intermedia entre los dos, obviamente este es más profundo, sino que solamente para que lo recuerden ustedes, están los dos radiales, primero y segundo radial. Entonces, como ya les acabo de decir, este es el más profundo de los músculos de la región lateral o externa, pegado a la articulación del codo. ¿Qué inserciones de inicio tiene? En una superficie rugosa que está por debajo de la cavidad sigmoidea menor que tiene el hueso cubital. Esa es una inserción de inicio. Luego, la otra, en los 3/4 superiores del borde externo del hueso cubital, en la parte posterior del ligamento anular que le brinda o que está en relación con la cabeza del radio, estamos hablando en la extremidad proximal, en el ligamento lateral externo que tiene de refuerzo la articulación del codo, y de ahí se dirigen este amplio fascículo de músculos de disposición así, de lateral a medial y anterior, como si fuese un abanico, así lo describen. Y por tanto, al adoptar esta posición, ¿qué hace el músculo? Como que rodea, protege más o menos una longitud del tercio superior del radio. ¿Y dónde termina? Después de haber hecho este contorneamiento a esta superficie del radio, jóvenes, termina en la cara externa y anterior del radio, en esta superficie. Algunos describen que en la configuración de este músculo, por las múltiples inserciones de inicio que tiene, como que pueden haber fascículos superficiales y obviamente los más pegados a la estructura ósea, los fascículos profundos. ¿Qué relaciones anatómicas tiene este músculo, jóvenes? Acá lo tenemos al músculo, jóvenes. ¿Va a estar cubierto por quién? Por el primer radial. Ahí lo tienen ustedes. Cubre a su vez, como ya les dije, a esta superficie en su tercio superior al radio, en relación con las bolsas serosas propias que tienen la articulación del codo. Quien lo irriga, ramitos provenientes de la arteria radial por la posición que tiene el músculo, joven. La inervación también es a expensas del nervio radial.
y la función que tiene es extender la mano sobre el antebrazo. Lo mismo hay jóvenes. Lo mismo aquí, chicos. Y aquí tienen un resumen, jóvenes, de estos 4 músculos ubicados en la región lateral o externa. Supinador largo o brachioradialis, que es la otra denominación, la función que hace este músculo, primer radial y segundo radial, igualmente la función en relación a estos 2 músculos, el supinador corto y su función respectiva. Y esquemáticamente ahí tienen los músculos hasta ahora revisados, jóvenes. Obviamente, aquí identificados el plano superficial de los músculos anteriores. Aquí tienen identificados los músculos de la región lateral, supinador largo o brachioradialis, el primer radial, el segundo radial, y obviamente no se ve aquí el supinador corto que está a este nivel. O sea, tenemos que desinsertar este músculo predominantemente para poderlo ver. ¿Y qué viene en la descripción ahora, jóvenes? La región posterior del antebrazo. En buena cuenta, chicos, hemos ido contorneando el brazo de la posición anatómica de anterior, nos hemos ido a la lateral o externa y ahora nos estamos yendo a la región posterior. En ese orden estamos yendo. Y aquí, en esta región posterior del antebrazo, encontramos 8 músculos y agrupados así, en un plano superficial, o sea, los pegados a la piel, los que están en un plano profundo. Y por la relación anatómica que establecen estos músculos con los 2 huesos del antebrazo, al del plano superficial también le dan la denominación del grupo ulnar y al del grupo profundo, pues el grupo radial. En el plano superficial encontramos 4 músculos. Al extensor común de los dedos, al extensor propio del 5º dedo, al cubital posterior. Acuérdense que en el grupo anterior hemos hablado en los flexores del cubital anterior y el anconio. Y en el profundo, pongan atención aquí, chicos, miren, abductor largo del primer dedo, extensor corto del primer dedo, extensor largo del primer dedo, prácticamente todos estos músculos profundos de la región posterior relacionados con el primer dedo. Y el músculo adosado, digamos, al plano profundo es el extensor propio del segundo dedo. O sea, lo que va a hacer este dedo es poner al segundo en posición de acusador. Tú fuiste. Eso es lo que hace este músculo, joven. Primer músculo, jóvenes. Al extensor común superficial de los dedos, que lo tienen acá. Este músculo, joven. Lo que estoy delimitando. Acá está el cuerpo muscular y aquí están sus 4 tendones. O sea, igualmente, ¿qué inserción de inicio tiene este músculo? En la cara postero inferior del epicóndilo. Aquí ya no hablamos de epitróclea. Aquí hemos hablado de epitróclea en los músculos flexores. Aquí estamos en la región posterior. Ahora, esa es la inserción primaria e inicial, la más sólida, digamos. Pero también se considera como puntos de inserción de inicio la cara profunda de la aponeurosis antebraquial que está a este nivel, los tabiques fibrosos de los músculos o del grupo muscular de esta zona. Y
tendones que van a estar en relación con el músculo extensor propio del quinto y con el segundo radial externo que está a este nivel. ¿Y qué se origina su cuerpo muscular? La misma configuración que hemos comentado para el grupo anterior, de disposición vertical. Más o menos el cuerpo está ubicado en los 2/3 superiores de la longitud que tiene el antebrazo, y de ahí están sus tendones propiamente de la configuración de este músculo. Y son fascículos que van a estar relacionados con el segundo, el tercero, cuarto y quinto dedo. El fascículo externo va a estar relacionado con el segundo dedo. El fascículo medio con el tercer dedo. Y el fascículo, tercer fascículo o interno, esto es lateral, chicos, y esto es medial, por eso es que esto es interno. Está relacionado con el cuarto y quinto dedo. Ahora, ¿qué características tienen estos fascículos? Que van a estar relacionados con la articulación metacarpo-falángica. Estos son los huesos carpianos. Metacarpianos, perdón. Y después que tiene ese transcurrir, estos tres fascículos jóvenes a veces, a su vez, se subdividen en tres lengüetas. Una lengüeta central, que su transcurrir es por la cara dorsal de la primera falange, estamos en la región posterior, chicos, y termina en la extremidad superior de la segunda falange. Esa es la lengüeta central. Y la lengüeta lateral, jóvenes, transcurre por la cara dorsal de la segunda falange y termina en la extremidad posterior o superior, perdón, de la tercera falange. Entonces, en buena cuenta, jóvenes, las inserciones finales son en la segunda y en la tercera falange. Y eso va a explicar el funcionamiento o el trabajo final de este extensor común de los dedos. ¿Quién lo inerva? Ramos provenientes del nervio radial. Aquí tienen, jóvenes, ustedes miren las inserciones finales que tiene este músculo. Transcurrir por la cara posterior de la segunda. Y terminar primero sobre la primera falange, y de la primera falange termina en la segunda, y los que transcurren por la cara posterior de la segunda terminan en la tercera falange. Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo? Su cara superficial, o si estamos en posición anatómica y quieren ser exquisitos en la dirección, sería la cara posterior de este músculo, pero hoy creo que mejor se entiende como superficial. Relacionado con quién? Aponeurosis, tejido celular y piel. Y abajo obviamente va a estar en relación con la estructura tendinosa, con el ligamento anular posterior del carpo. Profundamente va a estar en relación con el supinador corto, que lo hemos comentado en el grupo radial. Esto va a cubrir en la articulación del codo y también cubrir la articulación de la muñeca en la región posterior de la estructura tendinosa, en relación con los huesos metacarpianos, y obviamente cuando ya llega a las falanges relacionados con esas estructuras, pero ya también como su inserción de término. Su borde externo, este es externo, jóvenes, y este es medial. ¿Con quién va a estar en relación? Con el segundo radial. Internamente, con este músculo que después lo vamos a comentar, que es el extensor propio del quinto dedo. ¿Quién lo inerva? Ya se los comenté. Ramitos provenientes del nervio radial. La irrigación también
ramitos provenientes de la arteria recurrente radial posterior, y la acción de este músculo, jóvenes, es extender las falanges unas respecto a las otras, y entiéndase por esto que la tercera va a ser seleccionada por la segunda, y es la segunda otra vez sobre la primera. O sea, estirar los dedos, jóvenes, si no es, eso hace el extensor. Lo opuesto a que hacen el grupo de músculos en la región anterior. Segundo músculo, digamos, y medial a la disposición esta que hemos comentado del extensor común, es este de acá, jóvenes. El extensor propio del quinto dedo. ¿Qué inserción de inicio tiene? En la cara posterior del epicóndilo, o sea, la misma superficie que hemos comentado para el anterior músculo. O sea, por tanto, aquí va a haber un tendón común para estos músculos. O sea, para los músculos epicondilares, los anteriores fueron epitrocleares. Fascículos pequeños en la aponeurosis antebraquial a este nivel. Cuerpo muscular en sí delgado de este músculo. Tendón relativamente largo, se inicia en casi en la mitad de la longitud de los huesos del antebrazo. ¿Se desliza por dónde? Por la cabeza del hueso cubital, jóvenes. Tiene una vaina fibrosa de este nivel y termina en las dos últimas falanges del quinto dedo. Y prácticamente la inserción de término que tiene este extensor propio es la misma que se ha comentado para el extensor común de los dedos. Algunos dicen, comparte las mismas estructuras tendinosas. De relaciones anatómicas, jóvenes. ¿Relacionado externamente con quién? Con el flexor común superficial. Medialmente va a estar relacionado aquí con el cubital posterior, que lo tienen ahí. En cuanto a inervación, sigue siendo ramitos provenientes del nervio radial, igualmente la irrigación de la interósea posterior de la arteria radial. Y la función, como el nombre lo dice, es extender el quinto dedo. Estamos en el plano superficial, chicos, de la región posterior del antebrazo. Hemos hecho la descripción así, de lateral a medial. Si son superficiales, todos se ven, chicos. Este es el cubital posterior. ¿Qué inserciones de inicio? Sigue siendo el epicóndilo. En la cara profunda de la aponeurosis que hemos comentado para los anteriores músculos. Tabiques fibrosos que hay a ese nivel. Este sí tiene relación marcada con lo que es la cara y borde posterior del hueso cubital. De ahí la denominación inclusive de este músculo. Su cuerpo muscular así en esa disposición y termina ¿dónde? En un tendón, como ustedes lo están viendo ahí, pero que se desliza por dentro o por detrás de la cabeza del radio y por dentro de este canal que hace el ligamento anular posterior. ¿Va a llegar a dónde? Al extremo superior del quinto metacarpiano. Quinto metacarpiano. El extensor propio del quinto dedo terminaba en las dos últimas falanges. Esta termina en la base del quinto metacarpiano. Relaciones, obvio, acá si es así superficial, va a estar tu vaina, aponeurótica, celular y piel. Cubriendo aquí el supinador corto, que lo hemos comentado anteriormente. Su borde externo, en relación con este músculo que hemos comentado.
Y su borde interno va a estar con este músculo, con el anconio. La inervación y la vascularización es lo mismo que hemos comentado para los otros músculos. Y este músculo lo que hace, jóvenes, es extender la mano sobre el antebrazo. Y también pequeño movimiento de aducción de la mano. O sea, dirigir la mano medialmente. O sea, al plano medio de nosotros. Y ahí lo tienen, jóvenes, al cubital posterior en la base, jóvenes, del quinto metacarpiano. Y el último de los músculos de este plano superficial posterior es este de acá, jóvenes, el anconio. Inserción de inicio en la superficie posteromedial del epicóndilo, jóvenes. Luego sus fibras se dirigen medialmente y yoyo en relación posterior. ¿Y dónde terminan? En el borde lateral del olecrano y en el borde posterior y obviamente superior del hueso ulnar o cubital. Más o menos haciendo un remedo de la ubicación que hemos descrito del supinador corto. ¿Qué relaciones anatómicas tiene este músculo? Con la superficial ya es la misma que hemos comentado. La cara profunda que hace cubre a la articulación del codo. Va a estar en relación con el ligamento articular que está relacionado con la articulación radio-ulnar superior. Tiene un borde inferior o externo que va a estar en relación con el músculo que hemos comentado, el cubital posterior. Y superiormente va a estar en relación con el vasto externo del músculo que está en la región posterior del brazo, que es el tríceps. Inervación radial, la irrigación ramitos provenientes de la arteria radial. La función de este músculo es contribuir a la extensión del antebrazo sobre el brazo. Y ahí tienen, jóvenes, la ubicación del músculo, no solamente ubicación, sino la identificación de este plano superficial, la función de cada uno de ellos. Ya no se los voy a repetir. Y ahora vayamos al plano profundo, jóvenes, para terminar este grupo de músculos del antebrazo. Igualmente 4 músculos acá. Aquí ha sido retirado los anteriores músculos que hemos comentado. Estamos en el plano profundo. Y el primer músculo que se describe en el plano profundo es este músculo, jóvenes. El músculo abductor largo del primer dedo. Y como dice largo, obviamente su longitud es de esas características, voluminoso. ¿Y de dónde a dónde realmente se dispone este músculo, jóvenes? ¿Qué inserciones de inicio tiene este músculo? En la superficie externa de la cara posterior del hueso ulnar. Acá está la ulna, jóvenes, olecrano. ¿Dónde más? ¿Qué es esto, jóvenes? Membrana interósea. En la membrana o ligamento interóseo. De ahí se originan sus fibras. Luego, hace relación con la superficie interna del radio. Cuerpo muscular en sí de este músculo. Se dirige de medial a lateral, de superior a inferior. Se cruza así, jóvenes, así.
toda esta superficie que tiene la disposición de la fibra de este músculo. ¿Y a dónde se dirige? Obviamente transcurriendo por la diáfisis en esta superficie del radio. ¿Y a dónde termina? Por un tendón, obviamente que cuando transcurre por aquí lo hace por debajo del ligamento anular posterior, relacionado con la cabeza del radio, y se va a insertar finalmente ¿dónde? En la cara superolateral de la base del primer metacarpiano. Puede haber fascículos menores, jóvenes, que se van a dirigir a los músculos de la región tenar o músculos relacionados también con el primer dedo, ya esto es en la mano, pero la inserción de término principal es esta, en el extremo superolateral de la epífisis proximal del primer metacarpiano. Entonces ahí tienen las inserciones de inicio, el recorrido que tiene la esfera muscular, con quién se relaciona en su recorrido y termina en esta base superolateral del primer metacarpiano. ¿Qué relaciones anatómicas tiene este músculo, jóvenes? Que lo tienen acá. ¿Cubierto por quién? Por el extensor común de los dedos. Por el extensor, estamos hablando de acá arriba, jóvenes, ¿sabes? Esto propio del quinto dedo. Y en su cara profunda, ¿qué hace? Como ustedes lo han visto, jóvenes, pegado al radio, obviamente va a estar cubriendo al radio, cubriendo al cubital y al ligamento interóseo. Su borde externo, ¿con quién está en relación? Con el supinador corto arriba e internamente con el extensor corto del primer dedo, músculo que vamos a revisar a continuación. ¿Quién lo irriga? Arteria interósea posterior, radial, igualmente el nervio es dependiente del nervio radial. Y la acción de este es, como el nombre lo dice, jóvenes, abductor. Por tanto, dirige al metacarpiano hacia afuera y hacia adelante. Y accesoriamente puede colocar la mano en abducción. Este es el músculo que hemos hablado, jóvenes. Y ahora hablemos del siguiente, que es el extensor corto del primer dedo. ¿Qué inserciones de inicio tiene? Cara posterior, obviamente acá no se ve la inserción que tiene hacia arriba, jóvenes, del cubital y también la superficie del radio. Si ustedes ven ahí algo de estructura blanquecina humo, esa es la membrana interósea que también tiene superficie de inserción a ese nivel. Luego se desliza esto por la superficie del radio. Por debajo un tanto de este primero que hemos comentado, que es el abductor del largo del primer dedo, su cuerpo muscular, obviamente más delgado en comparación con el anterior, hace relación con la apófisis estiloides del radio, transcurre por la cara dorsal del primer metacarpiano, como ustedes lo están viendo ahí. ¿Y dónde termina, jóvenes? En la base de la región posterior de la falange proximal del primer dedo. Acá, jóvenes. Este es el tendoncito. Ahí termina. ¿Y qué hace este dedo? Imagínense ustedes, pues, jóvenes, si este músculo se contrae, el nombre del músculo dice la función que le da al primer dedo.
¿Qué relaciones anatómicas tiene este músculo joven? Cuando está a nivel del primer metacarpiano, jóvenes forma una estructura característica que se recibe la denominación de la tabaquera anatómica, que es como una fosita que se forma a ese nivel, y justamente tiene este nombre porque quienes antiguamente se dedicaban a este bicho no bueno, depositaban su tabaco ahí para fumar. Es la relación más anatómica más importante que tiene. La inervación radial, vascularización a expensas también de la arteria radial. El nombre dice es extender la falange proximal sobre la primer metacarpiano. Es la función principal que tiene este músculo. Luego viene, jóvenes, el extensor largo del primer dedo, este que estamos viendo aquí. Inserción de inicio en el tercio medio de la cara posterior del hueso ulnar, aquí, jóvenes. También en parte en la superficie de la membrana interósea. Septum fibrosos que hay en relación con el músculo cubital posterior. Se forma el cuerpo muscular en sí de este músculo. Su tendón que transcurre por delante del ligamento anular posterior del carpo. ¿Y termina dónde? En la cara dorsal de la base de la falange distal del primer dedo. O sea, en la segunda falange, que lo vemos en el siguiente esquema. De relaciones anatómicas, jóvenes, es el otro tendón que en la superficie del primer metacarpiano va a formar la tabaquera anatómica. De la irrigación e inervación tanto de la arteria y nervio radial, y la función es extender la falange distal estirarlo al dedo, como se dice. Y aquí está esta estructura, jóvenes, conformando la tabaquera anatómica, esta superficie, jóvenes. El extensor corto con el extensor largo. Esto que está señalando la flecha es la tabaquera anatómica. Entonces aquí los exquisitos dicen el borde lateral de este músculo con el borde medial del extensor corto. Y el último de los músculos del plano profundo, jóvenes, es el extensor propio del segundo dedo. La excepción, digamos, del grupo posterior, porque todos los demás están relacionados con el primer dedo y este es el único que está relacionado con el segundo dedo. Inserción de inicio de este músculo es en el tercio distal de la cara posterior del cubital, obviamente por debajo del que hemos comentado anteriormente. También toma superficie de inserción en el ligamento interóseo. Se forma su fascículo muscular, desciende. Esto en relación con este ligamento anular posterior y llega a la región dorsal del segundo dedo, prácticamente siguiendo el tendón del extensor común de los dedos, obviamente dirigido al segundo dedo. Relaciones anatómicas de este músculo. Esto se comenta que se confunden sus tendones con el del extensor común. La irrigación y la inervación por tanto arteria y nervio radial. Y la acción de este músculo es reforzar la acción del extensor común de los dedos, obviamente para este segundo dedo. Y aquí lo tienen, jóvenes. Este es el tendoncito que hemos comentado y aquí está el extensor, el tendón del extensor común de los dedos, prácticamente se adosa a esa superficie. De ahí el comentario que se hace es reforzando la extensión de la acción de ese músculo. Y aquí están los músculos jóvenes: abductor largo, extensor corto, y esta es la excepción para el segundo dedo. La función de cada uno de estos músculos. Y lo que queda por revisar, jóvenes, son los músculos de la región de la mano. Aquí encontramos 19 músculos y la forma. Ahora, todos estos músculos, jóvenes, es la primera característica que tienen que tener en consideración. Están ubicados en la región palmar.
Porque si ustedes hacen el recorrido de su mano, jóvenes, en el dorso, que tienen huesitos y tendones, no hay más. Todos estos músculos están ubicados en la región palmar, a excepción de los músculos lumbricales interóseos dorsales, pero que tampoco son netamente posteriores, sino que están en los espacios interóseos, pero posteriormente. Entonces, ¿cómo se los agrupa? Pues ahí tienen una característica. La otra característica: los que están relacionados con el primer dedo reciben la denominación de músculos de la región externa radial, o más conocidamente como los músculos de la región tenar. El otro grupo de músculos está en la superficie opuesta, en la región interna o cubital o región hipotenar. Y el tercer grupo, jóvenes, grupo de músculos ubicados intermedios entre la región tenar e hipotenar. ¿Qué músculos en la región tenar? Todos en relación con la función del primer dedo. Abductor corto, flexor corto, oponente y abductor del primer dedo. Todos son para el primer dedo. Y los de la región hipotenar, palmar breve o cutáneo, aductor, flexor corto y oponente del quinto dedo. Todos relacionados con el quinto dedo. Y en la parte media de la palma de la mano, todos son anteriores, recuerden, están los lumbricales interóseos, los músculos lumbricales e interóseos. Y estos interóseos, a su vez, tienen la y dorsal. Lo vuelvo a repetir, en los espacios interóseos. Ahora, rápidamente para ubicarlos. Estos son los músculos de la región tenar. Estos son los músculos de la región hipotenar. Aquí está el más superficial. Y aquí están los demás músculos. Y los músculos ubicados en la región media son estos, jóvenes. Los lumbricales y los interóseos. Dice interóseos, están puestos en los espacios interóseos. Eso queda para la lectura de ustedes en razón del tiempo, jóvenes, pero en la parte práctica va a haber un grupo que se encargue exclusivamente, así, exclusivamente de los músculos de la región de la mano. ¿Y por qué? Porque estos músculos, jóvenes, de la región de la mano, desde el punto de vista funcional, chicos, son los músculos marcadamente diferenciables en la función que tiene nuestro miembro superior, a diferencia de las otras especies vivientes. ¿Listo, jóvenes? Si tuviesen alguna pregunta. Jóvenes, os escucho. Todo claro, profesor. No te creo mucho. ¿Quién habló? Yo,